Ya siendo una tarde de tormenta implacable, el agua caía con una fuerza descomunal sobre el desgastado portón de madera de la vecindad. El ambiente plano del primer patio se tornaba sumamente lúgubre, mientras la lluvia golpeaba las láminas de metal y las macetas comenzaban a desbordarse, inundando el suelo por completo. Cobijado apenas por el techo de su barril de madera, el chavo permanecía inmóvil, observando las cortinas de agua con una fijeza que jamás se le había visto. Minutos más tarde, don Ramón salió apresurado de su departamento 72 portando un viejo paraguas, intentando cruzar hacia las lavanderías para rescatar una ropa colgada antes de que terminara arruinada. Al pasar junto al contenedor de madera, notó que el niño no paraba de balancearse de forma rítmica, emitiendo un susurro constante e ininteligible que lograba camuflarse entre el estruendo de los truenos. Queriendo una explicación rápida y pensando que solo se trataba de uno de sus juegos habituales, don Ramón le dio un ligero golpe en el hombro para que reaccionara, exigiéndole que fuera a refugiarse del frío. Sin embargo, el niño ni siquiera parpadeó, manteniendo sus ojos desorbitados fijos en el suelo lodoso, mientras un escalofrío recorrió todo el cuerpo del adulto al notar la extrema rigidez del huérfano. Asustado por la frialdad de aquella mirada, don Ramón retrocedió de inmediato, justo en el momento en que doña Florinda abría la puerta del departamento 14 para llamar a su hijo Kiko, quien observaba todo protegido desde el umbral. Con su habitual actitud de superioridad y desprecio, la mujer acusó en voz alta a su vecino de andar perdiendo el tiempo con vagos en lugar de buscar cómo pagar los 14 meses de renta que todavía le debía al señor Barriga. Don Ramón ignoró el insulto por completo, manifestando con evidente nerviosismo que el chavo estaba actuando de un modo sumamente extraño y que parecía no escuchar a nadie. Kiko, queriendo burlarse como de costumbre, se acercó un poco y le dijo que ya no le simpatizaba por andar haciendo muecas tan feas en medio de la tormenta. Fue en ese preciso instante cuando la actitud del huérfano cambió drásticamente, dando un brusco giro de cabeza que hizo crujir sus vértebras de una manera espantosa. Sin emitir una sola palabra, el chavo clavó sus ojos en el rostro del niño del traje de marinero, mostrando una sonrisa desencajada que revelaba unas encías oscurecidas, de una apariencia putrefacta que horrorizó a los presentes. Viendo lo que estaba sucediendo, doña Florinda corrió a ponerse en medio, jalando a su hijo del brazo hacia el interior de su vivienda, mientras exclamaba que aquello era una total falta de respeto. Tras haber pasado un par de minutos, la puerta del departamento 71 se abrió lentamente, dejando ver a doña Clotilde envuelta en su eterno vestido azul. La mujer, quien salía con la intención de ofrecerle un café a don Ramón para ganarse su afecto, se detuvo en seco al percibir la densa y gélida atmósfera que se había apoderado del primer patio. Su perro Satanás comenzó a ladrar desconsoladamente desde el interior de la casa, rascando la madera con desesperación como si presintiera un peligro inminente e invisible. Al fijar su vista en el barril, doña Clotilde notó que el chavo ya no estaba sentado, sino que permanecía de pie, completamente erguido, dejando que el agua helada empapara su gastada ropa, sin hacer el menor intento por cubrirse. Pellizcándose en varias ocasiones para despertar de una pesadilla, la mujer mayor murmuró que algo maldito había entrado a la vecindad esa tarde, pues la energía que emanaba del pequeño no pertenecía a este mundo. Queriendo cortar la tensión, don Ramón caminó rápidamente hacia las escaleras de piedra que subían al departamento 23, buscando la ayuda de Jaimito el cartero para mover al niño a un lugar seco. Al llegar a la parte superior, pudo ver al anciano asomado por el barandal, sosteniendo fuertemente su bolso de cartero y mirando con profundo temor hacia abajo. Jaimito le dijo de inmediato que prefería evitar la fatiga de involucrarse en asuntos extraños, pero que desde su altura podía ver cómo el chavo dibujaba líneas raras en la tierra usando la punta de sus alpargatas gastadas. Don Ramón bajó los peldaños a toda velocidad y se acercó sigilosamente para corroborar el testimonio, descubriendo con horror que el huérfano estaba trazando extraños símbolos geométricos invertidos en el barro del suelo plano. Al sentirse observado, el chavo detuvo su marcha, emitió un sutil llanto que recordaba vagamente a su clásico sonido de desahogo, pero transformado en un eco distorsionado que erizaba la piel. Acto seguido, dio media vuelta y comenzó a caminar de espaldas con una velocidad inaudita, adentrándose por el pasillo oscuro que conectaba directamente con el segundo patio. Sintiendo una mezcla de culpa y terror, don Ramón decidió seguirlo a una distancia prudente, viendo cómo la silueta del chavo pasaba de largo la fuente de agua central sin detenerse ni un segundo. La desesperación se apoderó de él al notar que el niño se dirigía sin dudarlo hacia el lúgubre y abandonado tercer patio, aquel sector descuidado que el dueño apenas visitaba debido a su avanzado estado de deterioro. Estando más tranquila la lluvia por unos instantes, la visibilidad permitió ver cómo el huérfano cruzaba el umbral del departamento número 8, sumergiéndose por completo en las sombras de la habitación vacía.
Don Ramón se detuvo justo en la entrada del tercer patio, rehusándose a dar un paso más dentro de ese entorno hostil y carcomido por la humedad, regresando de inmediato al patio central para alertar a los demás. Al volver, encontró que el profesor Girafales acababa de cruzar el portón de madera, sosteniendo un impecable ramo de flores para doña Florinda, ajeno por completo a los siniestros acontecimientos de la jornada. Al ver la palidez en el rostro de los vecinos, el profesor detuvo su marcha frente al departamento 14, exigiendo saber qué clase de catástrofe había ocurrido para que todos lucieran tan perturbados. Doña Florinda salió a recibirlo explicando rápidamente el comportamiento del chavo, mientras afirmaba que el huérfano parecía haber perdido el juicio de un momento a otro. Jaimito el cartero, habiendo dejado su bicicleta a buen recaudo arriba, bajó lentamente los escalones para unirse al grupo, asegurando que los símbolos que el niño dibujaba eran idénticos a los que usaban los antiguos curanderos de Tangamandapio para marcar los sitios malditos. Escuchando aquello, el profesor Girafales soltó una carcajada nerviosa, catalogando la situación como una simple histeria colectiva provocada por el encierro de la tormenta y la desnutrición crónica del huérfano. Sin embargo, un fuerte ruido proveniente de los pasillos profundos interrumpió su discurso, extinguiendo cualquier rastro de escepticismo en los rostros de los habitantes de la vecindad. Un lamento sumamente agudo, que combinaba las muletillas habituales del niño con un gutural gemido de agonía, comenzó a resonar desde las profundidades del tercer patio, rebotando en las paredes agrietadas. Don Ramón les advirtió a todos que el chavo ya no razonaba como una persona normal y que debían tener extremo cuidado si decidían ir a buscarlo. Doña Clotilde, apretando las manos con fuerza, cruzó miradas con Don Ramón mientras insistía en que debían actuar juntos antes de que cayera la noche por completo, sospechando que una fuerza descomunal e impura se estaba gestando en el departamento 8. Todos los adultos asintieron con gravedad, sabiendo que la tormenta los había dejado completamente aislados del exterior y que la criatura del barril ya no era el niño inocente que solían conocer. Ya siendo de noche, la oscuridad se tragó por completo el tercer patio, dejando la vecindad sumida en una penumbra, rota únicamente por los destellos de los relámpagos. Reunidos en el plano primer patio, justo al lado del barril vacío, los vecinos se miraban con desconfianza, sabiendo que debían internarse en el rincón más lúgubre de la propiedad para contener al huérfano. El profesor Girafales, intentando mantener la compostura y liderar al grupo, caminó al frente sosteniendo una vieja linterna de mano, seguido muy de cerca por Don Ramón, quien sujetaba firmemente un trozo de madera para defenderse. Detrás de ellos avanzaban Doña Florinda y Doña Clotilde, esta última murmurando oraciones entre dientes y sosteniendo un escapulario de plata que guardaba celosamente entre sus pertenencias. Tras haber cruzado el pasillo intermedio y dejando atrás la fuente del segundo patio, el grupo se detuvo en seco al escuchar un crujido proveniente del descuidado departamento número 8. Queriendo una explicación racional, el profesor Girafales alumbró el umbral de la deteriorada vivienda, descubriendo que la puerta colgaba de una sola bisagra, balanceándose con el viento de la tormenta. Al llegar pudo ver que el interior estaba completamente cubierto por una capa de lodo negro, y pegado en una esquina superior del techo, sosteniéndose con pies y manos de forma antinatural, se encontraba el chavo. El niño vestía su habitual ropa empapada, pero sus extremidades se torcían en ángulos imposibles, mostrando una fuerza descomunal que desafiaba toda lógica física para un infante de su edad. Viendo lo que había en lo alto, la desesperación se apoderó de Doña Florinda, quien ahogó un grito mientras Don Ramón daba un paso atrás, pellizcándose en varias ocasiones para despertar de una pesadilla que se tornaba real. Con un movimiento veloz y felino, la criatura se descolgó del techo, cayendo pesadamente sobre el suelo lodoso sin manifestar dolor alguno. Sabiendo que no podían dejarlo escapar en ese estado, Don Ramón y el profesor Girafales se abalanzaron sobre el cuerpo del huérfano, iniciando una violenta lucha en medio de la oscuridad. Sus esfuerzos habían sido en vano durante los primeros segundos, ya que el chavo lo sacudía con una violencia brutal, emitiendo ruidos guturales que recordaban de forma tétrica a sus antiguos llantos. Tras varios forcejeos y uniendo todas sus fuerzas, ambos hombres lograron someterlo contra el piso, atándole los brazos y las piernas con un lazo grueso que Don Ramón traía desde su vivienda. Con el niño completamente inmovilizado y lanzando dentelladas al aire con una apariencia putrefacta en su rostro, el grupo lo cargó a rastras de regreso al primer patio, depositándolo sobre el frío suelo liso, justo frente al departamento 71. Doña Clotilde, asumiendo el control con una frialdad insólita, entró corriendo a su hogar y regresó portando un pesado libro de lomo negro, junto con un tazón lleno de hierbas secas y agua bendita. La mujer confesó abiertamente que poseía conocimientos de antigua brujería y remedios espirituales heredados de sus antepasados, los cuales usaba en secreto para proteger la vecindad de las malas lenguas y las plagas.
colocando los objetos alrededor del cuerpo rígido del chavo, quien ya mostraba signos de una garrotera extrema mezclada con violentas convulsiones. La anciana comenzó a recitar letanías en un idioma incomprensible. El profesor Girafales intentó protestar ante semejante espectáculo de superstición, pero cayó al notar que el agua de la lluvia comenzaba a evaporarse al tocar la piel del poseído, emitiendo un fétido olor a azufre y carne quemada. Estando más tranquila doña Florinda al ver al huérfano atado, mandó a Kiko a encerrarse en el departamento 14 bajo triple llave, ordenándole que no saliera por ningún motivo. Mientras tanto, doña Clotilde continuaba con su ritual, esparciendo las cenizas de las hierbas sobre la frente del chavo, buscando descubrir qué tipo de entidad demoníaca se había alojado en el cuerpo del niño huérfano. De pronto, la mandíbula del chavo se abrió de par en par de una manera grotesca, superando los límites humanos, y de su garganta brotó una voz polifónica y ensordecedora que repitió constantemente las muletillas del niño en un tono de burla macabra. La voz exclamaba que todo había sido sin querer queriendo, y que el verdadero Chavo del 8 ya no existía en este plano, habiendo sido devorado por el horror del tercer patio. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo cuando don Ramón escuchó a la entidad mencionar detalles íntimos de su deuda de 14 meses y de los secretos de la vecindad, confirmando que el demonio conocía cada debilidad de los habitantes. Al notar el pánico de los presentes, la criatura comenzó a reír desconsoladamente, distorsionando las facciones del niño hasta volverlas irreconocibles bajo la luz de los relámpagos. Doña Clotilde, ya no razonaba por el cansancio físico, intensificó sus rezos arrojando el agua bendita directamente sobre los ojos desorbitados del huérfano, exigiendo que la fuerza maligna abandonara el cuerpo del inocente de inmediato. Sin embargo, el esfuerzo de la anciana resultó inútil ante el poder que se concentraba en la criatura. Con un crujido ensordecedor que resonó en todas las paredes del patio horizontal, las cuerdas de cáñamo que ataban al chavo se reventaron en 1000 pedazos, impulsadas por una racha de viento negro que apagó la linterna del profesor. En medio de la penumbra total, se escuchó el violento impacto del cuerpo del huérfano, poniéndose de pie de un solo salto, mientras sus ojos brillaban con una intensa tonalidad amarillenta en la oscuridad de la tormenta. Todos los vecinos comprendieron en ese instante que el ritual había fallado y que la contención ya no era una opción factible para resguardar sus vidas. La tormenta alcanzó su punto más devastador, azotando con violencia el portón de madera mientras la penumbra absoluta del primer patio era rota únicamente por relámpagos cegadores. El chavo, poseyendo un aspecto terrorífico y flotando a escasos centímetros del suelo liso, ya no razonaba en absoluto, movido únicamente por un instinto asesino e implacable. Sin remordimiento alguno, la entidad se abalanzó en primer lugar sobre el profesor Girafales, quien intentaba cubrirse inútilmente con las manos desarmadas. Con una fuerza descomunal, el huérfano le atenazó el cuello, rompiéndole las vértebras al instante con un crujido seco y espantoso. El cuerpo del maestro cayó inerte sobre el barro, soltando el ramo de flores que terminó pisoteado y ensangrentado en el suelo. Viendo lo que había en el suelo y rota por una desesperación absoluta, doña Florinda intentó correr hacia su departamento número 14 para proteger a su tesoro, llorar desconsoladamente y suplicar por su vida en medio del caos. Sin embargo, sus esfuerzos habían sido en vano, ya que la criatura se materializó frente a ella en un abrir y cerrar de ojos, mostrando una sonrisa putrefacta. Con un movimiento violento y certero, el chavo le desgarró el pecho de par en par, terminando con la vida de la mujer en cuestión de segundos, dejando que el agua de la lluvia lavara la sangre que corría hacia las lavanderías. Escuchando el escándalo, Kiko abrió desesperadamente la puerta de su hogar, pero solo pudo emitir un ahogado lamento antes de que el huérfano lo tomara por la cabeza, estrellándolo repetidamente contra el muro de piedra hasta destrozarle el cráneo por completo. Don Ramón, paralizado por una rigidez idéntica a la garrotera debido al pánico, intentó retroceder hacia el pasillo, pero tropezó con los cuerpos caídos. Doña Clotilde, sabiendo que su magia de brujería había fracasado rotundamente y viendo que la muerte la acechaba, intentó usar su escapulario de plata como escudo final. La entidad demoníaca ni siquiera se inmutó ante el objeto sagrado. Con total frialdad, el chavo le enterró sus manos directamente en el vientre, arrancándole las entrañas mientras el perro Satanás aullaba de terror desde el interior del 71, justo antes de ser silenciado por un golpe seco. Don Ramón, arrastrándose hacia las escaleras que subían al departamento 23, miró hacia arriba buscando a Jaimito el cartero, pero el anciano ya yacía sin vida en el descanso superior, con el pecho atravesado por los restos de su propia bicicleta de hierro. Ya no quedando nadie con vida en la planta baja, el chavo se giró lentamente hacia don Ramón, quien temblaba en el piso liso mientras un escalofrío recorrió todo su cuerpo por última vez. La criatura emitió un distorsionado silbido que recordaba de forma macabra a sus juegos infantiles, levantando al hombre del cuello con una sola mano.
Pellizcándose mentalmente para despertar de aquella pesadilla, don Ramón cerró los ojos justo cuando las garras del demonio le arrancaban la mandíbula, acabando con la vida del último habitante del patio central de un solo tirón. Tras haber pasado varios minutos de absoluto silencio, la masacre se consumó por completo, tiñendo de rojo las paredes y las macetas de la vecindad. El chavo, o lo que parecía ser el chavo, caminó con total frialdad hacia el portón principal de madera, dejando atrás el plano primer patio sembrado de cadáveres destrozados. Abriendo las grandes hojas de madera con un fuerte ruido, la entidad salió a la calle bajo la implacable tormenta nocturna, perdiéndose para siempre entre las sombras de la ciudad y queriendo que todo acabe de una vez por todas. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te